¿Cómo están todos? Mi nombre es Nicola García, soy estudiante del tercer año de la carrera de Medicina Humana y les doy la bienvenida a este primer video de Anatomía al Detalle. En este primer video vamos a tocar el tema de huesos del miembro superior, cintura escapular. Pero antes de tocar este tema quisiera hacer una introducción acerca del canal e información importante que hay que mencionarles, ¿no? Así que apreciaría que se queden a escuchar esta introducción. Entonces, ¿qué vengo a hacer en cada video en anatomía al detalle? Y lo que vengo a hacer es ofrecerles a ustedes información detallada, no solamente superficial, detallada de los diversos temas de anatomía descriptiva. Y a pesar de que va a ser información detallada, este, lo que pretendo es hacerla lo más comprensible posible, ya lo más fácil posible de entender los temas. Y algo importante es que anatomía humana en sí no es un curso difícil, ya. Su dificultad se debe a que tiene mucha información, ya. A eso se debe su dificultad. Pero en sí, los temas de anatomía humana no son difíciles de comprender. La gran parte de temas no son difíciles de comprender. Ya, claro, alguno que otro tema llega a ser difícil de entender, ¿no? Como por ejemplo faringe, ¿no? O laringe, entre otros. Pero ¿a qué se debe esa complejidad? Y se debe a que en sí, cuando uno está leyendo un libro de anatomía descriptiva, llega a ser difícil imaginarse, ¿no? Interpretar de una manera correcta el párrafo, ¿no? La información que le está dando el libro, interpretarlo de una manera correcta, ¿no? En cómo se vería en el cuerpo real, ¿no? Y hay otro problema ahí, y es que se genera ese problema, ¿no? De que uno llega a interpretar de una manera incorrecta o se pierde, ¿no? En la descripción porque no hay imágenes suficientes. Pero ¿cómo se arregla esto? Se arregla eso utilizando programas de anatomía humana en 3D, ¿no? Y el que vengo a utilizar en este video y en todos los videos que haga, ¿ya? Va a ser este programa que es llamado Complete Anatomy, ya ofrecido por el Sevier. Es el programa más completo de anatomía que existe a mi parecer. Ya tiene este, bastantes estructuras anatómicas incluidas. Ya hay una que otra que falta, ¿no? Pero son mínimas. Las que he encontrado por ahora que son hay estructuras que faltan pocas nomás. ¿Ya? Pero lo más importante es que van concorde a la información dicha en los libros de anatomía, ya que es lo más importante, ¿no? Así que ustedes no solamente van a ver de estas presentaciones imágenes, sino también van a ver videos, ¿no? Mostrándoles justamente eh, en sí la estructura de la que vamos a hablar, ¿no? Para que ustedes vean exactamente la estructura, cuáles son sus relaciones, cuál es su trayecto, etcétera, ¿no? Para que sea lo más comprensible posible. Bueno, ¿qué otra cosa que hay que mencionar? Y es que los libros de anatomía descriptiva utilizados en el video van a ser en gran parte los siguientes. Tenemos a Latarjet, tenemos a Grey's Anatomy, la 41ª edición, que es si no me equivoco, las bases de anatomía para la práctica clínica, así se llama más o menos, ¿no? Pero bueno, en sí es eh, el Grey's Anatomy, la edición 41. Ya también estoy que utilizo la edición antigua del Grey's, que es la 12ª edición, ¿ya? Y aparte de eso también utilizo el Sinelnikov, ¿no? El Sinelnikov tuvo que ser un libro conocido, por lo menos acá en Perú, pero es un libro utilizado en las facultades de medicina de Cuba, no es un libro ruso, que bueno, ha sido adaptado al idioma español, en donde encontramos
imágenes e información bastante buenas, ¿no? Sobre todo las imágenes ofrecidas en el Cinearnicop son bastante detalladas y bastante realistas, ¿no? Y estoy seguro que en todas mis presentaciones voy a estar utilizándolas, ¿no? Es más, en esta primera presentación la estoy utilizando. Entonces, además de esos libros, también tenemos el Pro de anatomía, que en sí es bastante parecido al ATARGET, ¿no? Más bien sería como un resumen del ATARGET, ¿no? Así que para todos aquellos que estén empezando a estudiar este lindo curso, ¿no? Que es la anatomía humana, les recomiendo muchísimo que empiecen primero por el Pro de anatomía, ¿no? Es un libro conciso, ¿no? Y resumido a pesar de que sea bastante grande. Ahora, otro punto importante que hay que mencionar es que durante la presentación estoy utilizando varias imágenes, ¿ya? Y todas estas imágenes, en cada imagen voy a estar colocando ahí de dónde la saqué, ¿ya? Si la saqué de un libro, voy a colocar el nombre del libro, la edición del libro y en qué página está. Si la saqué de un artículo, voy a poner ahí el título del artículo, ¿no? Y así, etcétera, ¿no? En casi todas las imágenes voy a tratar de hacer eso, ya para que si ustedes ven alguna imagen que les interesa y la quieren utilizar en sus presentaciones, etcétera, ahí van a poder encontrarla fácilmente. Luego, ¿qué más? En la descripción del video voy a estar colocando todas las referencias, ¿ya? De dónde saqué toda la información, ¿no? Ya sea en libros, ya sea en artículos, ya sea en algunas páginas, ya todo va a estar colocado en la descripción del video. Y aparte de eso, también voy a colocar una sección en donde voy a poner los diversos minutos de del video para que, no sé, digamos que en este video que estamos hablando de clavícula, que vamos a hablar de clavícula, digamos que ustedes solamente tienen dudas en cómo se osifica la clavícula, ¿ya? Que es un tema que vamos a abarcar en este video. Eh, Allí en la descripción del video voy a estar colocando el tiempo exacto donde hablo acerca de ese tema para que ustedes vayan directamente y, bueno, vean solamente esa partecita si es que ustedes desean. Otro punto que hay que mencionar es que al final de cada video, de todos los videos en realidad que voy a hacer, vamos a estar hablando sobre la aplicación clínica a lo aprendido, ¿no? Los correlatos clínicos de cada tema de anatomía, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? En realidad, vamos a coger esta información teórica y la vamos a aplicar sobre el ámbito clínico, ¿no? En este caso estaríamos hablando sobre fracturas de clavícula, ¿no? Para el primer tema. Si es que no lo dije, este video cintura escapular, no este tema, mejor dicho, lo voy a dividir en dos videos. En un video vamos a estar hablando clavícula, que es en este, y el siguiente vamos a estar hablando sobre escápula. Entonces, sin nada más que decir, ahora sí comencemos con el tema. Entonces, en cintura escapular, en sí, en la descripción de los huesos, ¿qué vamos a ver? Vamos a hablar primero sobre las generalidades, ¿no? Información superficial. ¿Qué tipo de hueso es la clavícula? ¿Cuántas caras tiene? ¿Cuáles son sus bordes? Articulaciones, ubicación, osificación, etc. Luego pasaremos a hacer una descripción del hueso, ¿no? Una descripción de los detalles anatómicos e inserciones musculares y ligamentosas de sus caras, bordes y epífisis. Luego tenemos ese tema que corresponde al siguiente video, ¿no? Que son los ligamentos propios de la escápula, ¿no? Voy a hablar sobre eso en el siguiente video. Y como les dije, al final tenemos la aplicación clínica lo aprendiendo. Este es un tema que en realidad es opcional. Si es que ustedes lo quieren ver, véanlo, ¿no? Pero se los recomiendo bastante. No vamos a estar hablando sobre sobre las fracturas de clavícula, epidemiología, ¿no? Mecanismos de lesión, cuáles serían las complicaciones de una fractura de clavícula, clasificación, etcétera. Ahora sí empecemos. Bueno, antes que nada hay que mencionar que el miembro superior se divide en dos segmentos. Tenemos a la cintura escapular, que correspondería al conjunto de clavícula y escápula.
o también llamado omóplato, ¿no? Articulados, ambos huesos son la cintura escapular, ¿no? Luego tenemos a la porción libre del miembro superior, en donde tenemos al húmero, que corresponde al hueso del brazo, tenemos al radio y el cúbito, que corresponden a los huesos del antebrazo, tenemos acá a los 8 huesos del carpo, que corresponden a los huesos que se ubican al nivel de la muñeca, tenemos luego a los metacarpos, ¿no? Que son estos de acá, en número de 5, que son los huesos de la mano, y tenemos las falanges, ¿no? Que son los huesos de los dedos, ¿no? Tenemos acá una falange proximal, una falange distal, en el caso del dedo pulgar, y tenemos una falange proximal, media y distal, en el caso de los 4 últimos dedos. Luego acá pasemos a hablar sobre las generalidades de la clavícula, información superficial que va a ser ampliada en las siguientes diapositivas. Entonces, primero la clavícula es un hueso largo, ya ese es el tipo de hueso que es, un hueso largo, por lo tanto va a presentar diáfisis o cuerpo, ¿no? Sería esto, y epífisis o extremos. Tenemos acá una epífisis medial en el caso de la clavícula y una epífisis lateral en el caso de la clavícula. ¿Ya? También reciben el nombre de epífisis esternal porque está próximo al esternón, y tenemos acá una epífisis acromial, ¿no? En el caso le podemos decir así también, porque está próximo al acromion, ¿no? En cuanto a la ubicación de la clavícula, esta se ubica entre el manubrio del esternón y el acromion de la escápula, por encima de la primera costilla, y también se ubica por encima de los vasos axilares, ya de la arteria y de la vena axilar, y también por encima del plexo braquial. Ya justamente eso llega a traer complicaciones cuando hay una fractura de clavícula, ¿no? Esto se va a ampliar ya en las últimas diapositivas, cuando estemos hablando sobre fracturas. En cuanto a caras de la clavícula presenta dos caras, una cara superior e inferior, que se pueden distinguir debido a que la cara superior en gran parte de su superficie es lisa, mientras que la cara inferior presenta numerosas rugosidades. Luego tenemos los bordes, que son un borde anterior y un borde posterior que presenta la clavícula. Articulaciones que presenta la clavícula son la esternoclavicular hacia medial, y lateral es la acromioclavicular. Se va a ampliar de nuevo también eso. En cuanto a las arterias nutricias, entonces las arterias nutricias lo vamos a ver en un video más adelante, también para verlos más detallados, pero mencionando rápidamente las arterias nutricias que proporcionan irrigación a la clavícula, al hueso de la clavícula, son la arteria supraescapular, las ramas acromial y clavicular de la arteria toracoacromial y la arteria torácica interna. Y en cuanto a embriología, vamos a hablar más a detalle en las siguientes diapositivas, ¿no? Que es un tema algo largo. Entonces acá podemos ver un video, ¿no? En donde vamos a ver a más detalle la ubicación de la clavícula. Como pueden ver, hacia medial tenemos al manubrio del esternón, que es este de acá, ¿ya? Luego hacia lateral tenemos al extremo lateral, al acromion de la escápula. Vemos que la clavícula está por encima de la primera costilla, que es esta de acá, ¿no? Acá podemos ver su cara superior y acá podemos ver su cara inferior, ¿no? Por debajo de la clavícula estaría pasando los vasos axilares y el plexo braquial, ¿no? Que hay incluido una imagen más adelante. Acá podemos ver ya a más a detalle las arterias que irrigan a la clavícula, ¿ya? Vamos a hacer un acercamiento, ¿no? Y ahí se va a seleccionar primero a la arteria supraescapular, que es esa de acá, ¿ya? Que nace del tronco tirocervical que proviene de la arteria subclavia, ¿ya? Y como ven, la arteria supraescapular cursa posterior y inferior a la clavícula, ¿no? Y emite una arteria nutricia que se va a introducir por la clavícula, por su foramen nutricio. Eso se va a mencionar después, ¿ya? Pero bueno, acá pueden ver la arteria supraescapular, como les dije. Acá tenemos a la arteria, ahí está señalada la arteria toracoacromial,
que tiene varios ramos, ¿ya? Tenemos a la rama acromial, que es esta acá señalada, ¿no? Que proporciona irrigación a la clavícula también, a su extremo lateral, ¿no? A su epífisis lateral. Tenemos también a su ramo clavicular, que es este de acá, que también proporciona irrigación a la clavícula. Y por último tenemos a la arteria torácica interna, que es esta acá, larga, ¿no? Que nace de la arteria subclavia, que es esta acá. Bueno, ahora pasemos a hablar sobre la osificación de la clavícula. Y en cuanto a la osificación de la clavícula es un hueso especial ya que se osifica de dos maneras, de manera intramembranosa y de manera endocondral. Además, cabe mencionar que también es especial debido a que es el único hueso largo que presenta osificación intramembranosa. ¿Ya? Los huesos largos, por lo general, se osifican de manera endocondral. Por otro lado, los huesos planos se osifican de manera intramembranosa. Y tal vez esta pueda ser la razón del por qué algunas bibliografías consideran que la clavícula es un hueso plano, ¿no? Justamente porque se osifica de manera intramembranosa. Bueno, además de eso, hay que mencionar que la clavícula es el primer hueso en empezar su osificación, ¿no? Empezando en la quinta a sexta semana de vida intrauterina, pero es el último en completar su osificación, terminando en la 22 a 25 a los 25 años, ¿no? De los 22 a 25 años, ¿no? En ese rango de edad. Justamente lo que acabo de decir lo podemos ampliar, ¿no? Para decir de manera más específica, no más exacta. Y sería de la siguiente manera. Entonces, la clavícula es el primer hueso cuya diáfisis empieza su osificación, siendo en la quinta a sexta semana de vida intrauterina, pero es el último hueso en donde su epífisis medial empieza y termina de osificarse a los 18 a 20 años de edad y se fusiona a la diáfisis a los 22 a 25 años de edad, ¿no? Siendo así el último hueso en completar su osificación. Esto lo vamos a ampliar, esto va a quedar claro cuando estemos viendo ya el desarrollo de la osificación, ¿no? de estas partes, ¿no? De la diáfisis y las epífisis. Entonces, empezando ahora a hablar sobre la osificación de la diáfisis, tenemos acá una muy buena imagen que muestra justamente la osificación de la diáfisis en la vida intrauterina. Entonces, acá lo que tenemos en esta figura acá, esto lo que es un cúmulo ya de células mesenquimales. ¿Ya? Las células mesenquimales son células indiferenciadas, pluripotenciales, que son capaces de convertirse en muchos tipos de células. ¿Ya? En este caso se van a convertir obviamente en células relacionadas con el tejido óseo, tejido cartilaginoso, ¿no? Entonces acá tenemos nuestro cúmulo de células mesenquimales, ¿no? Formando esta forma de la clavícula, ¿no? Y mira, acá dice negro, dice células mesenquimales condensando, células mesenquimales condensadas formando el blastema, ¿no? El blastema es simplemente el cúmulo de células mesenquimales, ¿no? Esto sería blastema entonces. Luego vemos que aparecen estas dos figuras blancas acá, ¿no? Estos círculos blancos de acá. ¿Y qué corresponden estos dos círculos blancos? Corresponden a los centros de osificación primaria. ¿Y qué son los centros de osificación primaria? Son los primeros signos de osificación en la clavícula, ¿no? En cualquier hueso en realidad. Son los primeros signos de osificación. Pero acá nos adelantamos un poco, no hay que ir más atrás. Y tenemos que decir que estas células mesenquimales a este nivel y a este nivel se van a diferenciar en un tipo de células. Y este tipo de células va a ser los osteoblastos. ¿Ya? ¿Y qué son los osteoblastos? Los osteoblastos son un tipo de células del tejido óseo que se encargan de sintetizar matriz ósea, no de formar el hueso. Entonces, acá las células mesenquimales se diferenciaron en osteoblastos. Los osteoblastos empezaron a secretar matriz ósea y formaron los centros de osificación primaria, que son estos dos de acá. Y tenemos dos centros de osificación primaria, como pueden ver acá. Entonces acá no vamos en una imagen más detallada y son dos, ¿no? Dos centros de osificación primaria. Tenemos un centro de osificación primaria lateral y un centro de osificación primario medial.
¿ya? Entonces, se sigue secretando, ¿no? Matriz ósea, ¿no? Se siguen agrandando estos centros de osificación primaria. Se menciona que al cuarto a quinto día de aparecer, estos dos centros de osificación primaria se unen, ¿no? Forman un puente más o menos que no se grafica acá. Pero bueno, no es tan importante eso, ¿no? Como vemos, se siguen expandiendo, ¿no? La matriz ósea, ¿no? Y al final tenemos que a la séptima semana, acá vemos, se forma el tejido óseo, ¿no? Acá dice bone tissue, ¿no? Tejido óseo. Correspondería a esta parte de acá. Bueno, entonces, como vemos, la diáfisis ya de la clavícula se osifica en la vía intrauterina, ¿ya? Y sufre una osificación intramembranosa, ¿ya? Eso es importante, que la diáfisis de la clavícula se osifica de manera intramembranosa, que quede claro eso. Bueno, ahí ya hablamos sobre la osificación de la diáfisis. Ahora, como vemos las epífisis, ¿no? Tienen otros colores, ¿no? ¿Y qué pasa en las epífisis? Entonces, las células mesenquimales, que están acá, pasan a diferenciarse en un tipo de células que son los condroblastos. Estos condroblastos pasan a diferenciarse en los condrocitos, y los condrocitos son células muy importantes para el tejido cartilaginoso, ya que son los encargados de secretar la matriz extracelular, ¿no? Forman la matriz extracelular del tejido cartilaginoso total. ¿Ya? Entonces tenemos que en la vía intrauterina las epífisis medial y lateral de la clavícula se mantienen siendo cartílago, ¿ya? E incluso después de nacer se siguen siendo cartílago, ¿no? Hasta cierta edad. Ya, bueno, estas dos epífisis van a ser las encargadas de, bueno, hacer que nuestra clavícula aumente de longitud, ¿no? Total, nuestros huesos largos siempre en aumenta de longitud, ¿no? Y acá hay algo importante, y es que la epífisis medial es la encargada principal de otorgarle longitud a la clavícula. Ya es el que más se elonga, ¿no? Y está encargada, se menciona, de un 80%, ¿no? De aumentar la longitud de la clavícula. Por otro lado, tenemos que en la epífisis lateral no es tan importante en cuanto a eso, no total, contribuye poco en la elongación de la clavícula después del nacimiento, ¿no? Bueno, ahora pasemos a enfocarnos más específicamente en la epífisis medial, ¿no? Como vemos acá. Entonces, la epífisis medial ya de la clavícula es una epífisis especial, ya que presenta dos tipos de osificación. Ya presenta osificación endocondral y presenta osificación intramembranosa. La osificación endocondral, no, la actividad endocondral que padece la epífisis medial es la encargada de elongar, ya, de otorgarle justamente esta elongación, ¿no? A la clavícula. Mientras que la osificación intramembranosa es la encargada de otorgarle mayor volumen a la epífisis medial, ¿ya? De otorgarle mayor circunferencia, como así se le dice, ¿no? Y esa sería más o menos la razón, ¿no? Del por qué la epífisis medial de la clavícula es abombada, no es voluminosa, a comparación de la epífisis lateral, ¿ya? Ahora, como dije en un inicio, la epífisis medial de la clavícula es es la última parte de la clavícula, ¿no? En empezar su osificación y en terminarla, ¿ya? Y esta osificación de la epífisis medial empieza mediante la aparición de este centro de osificación secundario, ¿ya? Este centro de osificación secundario aparece en un rango de 15 a 20 años, ¿ya? Eso es para abarcar más edades, ¿no? Porque en realidad esto de las edades varía mucho. Unos dicen 18 a 20 años, otros dicen 17 años, como por ejemplo acá. Acá dice 17 años, ¿no? Pero lo importante es que en realidad este es el último centro de osificación secundario en aparecer en todos los huesos, ¿no? Veamos esta imagen de acá,
¿ya? Y acá podemos ver, es una muy buena imagen en donde nos muestran todos los huesos de nuestro sistema apendicular y nos muestran los centros de osificación secundarios, ¿ya? Y en qué tiempo aparecen. Por ejemplo, acá veamos. En esta parte de acá aparece a los 14 a 15 años, esta parte de acá aparece a los 14 años, 11, 14 años, pero si nos damos cuenta, ¿quién aparece al último? En la epífisis medial, ¿no? Entonces, la epífisis medial de la clavícula es la última, ¿no? En que empieza su osificación. Y bueno, se menciona que la epífisis medial de la clavícula termina de osificarse a los 18 a 20 años. Y bueno, luego de eso, ahí no termina, ¿no? Luego de osificarse esta epífisis medial, tiene que pasar un proceso por la soldadura, ¿no? Soldadura, no decir la unión entre la epífisis medial y la diáfisis. Es decir, por acá debe haber así un pequeño tejido, ¿no? De cartílago, así pequeñísimo, ¿no? Que debe desaparecer, ¿no? Para ya terminar, ¿no? De la osificación, ¿no? Y se menciona que la soldadura de la epífisis medial con la diáfisis termina a los 22 a 25 años, ¿no? Como lo mencioné. Ahora, eso sería todo en cuanto a la epífisis medial de la clavícula. Pero, ¿qué hay en la epífisis lateral? No he dicho nada todavía. Entonces, en cuanto a la epífisis lateral, hay información que confunde, ¿no? Porque unas bibliografías dicen que se osifica de manera intramembranosa solamente, otros dicen que se osifica de manera endocondral, ¿no? Otros dicen que son los dos, ¿no? Así que confunde bastante. Ya, pero en cuanto lo que les puedo decir de la epífisis lateral, ya, de la clavícula, es bueno, lo que encontré, ¿no? Justamente en el Grey's Anatomy, ¿no? En la 41ª edición, hay un apartado que habla de osificación de la clavícula. Y sobre la epífisis lateral dice lo siguiente, que en la epífisis lateral, en algunos casos aparece un centro de osificación secundario, ¿no? En la epífisis lateral, en algunos casos, sin constante, a los 18 a 20 años de edad, ¿ya? Y que bueno, en sí la epífisis lateral de la clavícula es una parte pequeña de esta y rudimentaria que se une rápidamente, en realidad pasa por su proceso de soldadura, ¿no? Con la diáfisis rápidamente, a comparación de la epífisis medial, ¿no? Así que tenemos que en sí la epífisis lateral completa su proceso de osificación y soldadura en la diáfisis antes que la epífisis medial, ¿no? En sí, ya tenemos que entonces se osifica primero la diáfisis, luego se osifica la epífisis lateral y termina osificándose al último la epífisis medial. Entonces, eso sería en cuanto a osificación de la clavícula. Bueno, en esta diapositiva vamos a estar hablando sobre la cara superior de la clavícula y sus bordes anterior y posterior con más detalle. Empezando a hablar sobre la cara superior de la clavícula, tenemos que en realidad no presenta detalles anatómicos que haya que mencionar, ¿no? Y debido a esa, gran parte de su extensión va a ser lisa, ¿ya? A diferencia de la cara inferior, que en sí la cara inferior presenta bastantes detalles anatómicos que vamos a mencionar después, y es gran parte de su extensión rugosa, ¿no? Así que de eso podemos diferenciar estas dos caras, ¿no? Otra cosa que hay que mencionar es que la cara superior de la clavícula se encuentra relacionada hacia anterior con el músculo platisma. El músculo platisma es un músculo superficial subcutáneo, ¿no? Que se va a mostrar después, que se encuentra, ¿no? En gran parte extendiéndose en el cuello, ¿no? Bueno, eso es lo único sobre la cara superior que hay que mencionar. Pasemos a los bordes. Primero tenemos al borde anterior. Ya en cuanto al borde anterior, si partimos a la clavícula en dos mitades, en una medial y en una lateral, podemos decir que el borde anterior hacia el lateral presenta esta concavidad, ¿no? Es cóncavo, ¿no? Así, de esta manera, ¿no? Cóncavo. Mientras que en la parte medial es convexo, como vemos así, de esa manera,
convexo. Por otro lado, tenemos que en el borde posterior, gran parte de su extensión es cóncavo, ¿no? Y acá ya es recto, ¿no? Ya es algo transverso más o menos. Y acá podemos notar un detalle anatómico que se ve a más detalle en la cara inferior de la clavícula, pero les adelanto cuál es el tubérculo conoideo. Ya vamos a mencionarlo con más detalle después. Entonces, bueno, ahora pasemos a hablar sobre las inserciones musculares que se dan a nivel de los bordes y también a nivel de la cara superior. Entonces, para un mejor estudio, para referirnos con más detalle sobre las inserciones musculares que se dan en la clavícula, a la clavícula se le ha dividido en tres segmentos. Tenemos esta imagen de acá, que a la clavícula se le ha dividido en tres segmentos. Tenemos un segmento lateral, que es un tercio medio, un tercio lateral que diga. Tenemos este segmento de acá, que es el tercio medio, y tenemos este segmento de acá, que es el tercio medial. Entonces, ya sabiendo esto, pasemos a escribir las inserciones. Entonces, se menciona que en los 2/3 mediales del borde anterior se inserta el origen clavicular del músculo pectoral mayor. Luego, tenemos que en el tercio lateral del borde anterior de la clavícula se estaría insertando la cabeza anterior o fibras clavihumerales del músculo deltoides, ¿ya? Luego, en el borde posterior tenemos que en el tercio medial se estaría insertando el fascículo clavicular del músculo esternocleidomastoideo, y luego tenemos que en el tercio lateral se estaría insertando las fibras descendentes del músculo trapecio. Listo. Acá podemos ver una imagen, ¿no? Donde están las inserciones musculares. Ya, esta es la cara superior de la clavícula izquierda, ya para que no se confundan. Esta es la epífisis medial, epífisis lateral, ¿no? Entonces, acá se estaría insertando el origen clavicular del músculo pectoral mayor. Acá tendríamos al fascículo clavicular del músculo esternocleidomastoideo. Acá tendríamos a las fibras descendentes del músculo trapecio, no insertándose aquí. Y aquí tendríamos la cabeza anterior o fibras clavihumerales del músculo deltoides. Acá tenemos un video, ¿no?, en donde se va a mostrar esa relación del platisma, ¿no? Músculo de acá que se va a señalar ahí es el músculo platisma. Es un músculo subcutáneo, ya que se extiende en su mayoría en la región del cuello, pero a pesar de eso se considera un músculo facial, no un músculo mimético. Acá tenemos cómo la saqué, ¿no? Saqué el músculo platisma y justo vemos a la cara superior de la clavícula, ¿no? Concuerda con lo que dije, ¿no? Que anterior se está relacionado con el músculo platisma. Acá tenemos una imagen real sobre el músculo platisma, ¿no? Como vemos es bastante superficial, ¿no? Subfacial. Y luego acá vamos a mostrar las inserciones que mencioné, ¿no?, en la cara, en los bordes de la clavícula. Entonces, primero acá tenemos al músculo deltoides, se estaría insertando el origen clavicular, ¿ya?, en los 2/3 mediales, ¿no?, del borde anterior de la clavícula. Aquí está insertado el músculo deltoides, no su origen clavicular. Acá podemos ver que concuerda, que esta es una imagen del néter. Acá vemos a la cabeza anterior del músculo deltoides, ¿ya?, insertándose en el tercio lateral del borde anterior de la clavícula, ¿ya? Acá lo podemos corroborar. Luego acá tendríamos, a ver, lo vamos a adelantar.
Acá tendríamos a las fibras descendentes del músculo trapecio insertándose en el tercio lateral del borde posterior de la clavícula. Acá lo podemos ver. Y justamente acá tenemos al fascículo clavicular del músculo esternocleidomastoideo, ya insertándose en el tercio medial del borde posterior de la clavícula. Acá podemos ver una imagen ¿no? Real acerca de las inserciones musculares. ¿No? Cabe mencionar que los músculos mencionados no se insertan justo en el borde, ¿no? Sino también algunas fibras de los músculos llegan a insertarse en la cara superior. ¿Ya? Así que no exactamente se inserta justo en el borde, sino también cubren parte de la cara superior e incluso parte de la cara inferior en realidad. Bueno, ahora pasemos a hablar sobre la cara inferior de la clavícula. Entonces, como ven, la cara inferior de la clavícula posee numerosos detalles anatómicos, ¿no? A comparación de la cara superior de la clavícula que no poseía ninguno. Y aparte de eso, la cara inferior de la clavícula, al poseer varios detalles anatómicos, va a ser en su mayoría rugosa, ¿no? A diferencia de la cara superior, que mencionamos que gran parte de la cara superior era de superficie lisa. Entonces, pasando a describir los detalles anatómicos, ¿no? Primero tenemos a esta clavícula derecha, ¿no? Estamos viéndola desde su cara inferior, ¿no? Y voy a pasar a describir los detalles anatómicos desde medial hacia lateral, ¿ya? Por si acaso esta es la apófisis medial, apófisis lateral. Ya entonces, primero, en la parte medial de la cara inferior de la clavícula encontramos a este detalle anatómico de aquí, que es la impresión del ligamento costoclavicular. Ya, aquí vendría a insertarse un ligamento llamado ligamento costoclavicular. Justamente en la siguiente diapositiva lo vamos a mostrar. Ya, luego hacia el medio de la cara inferior de la clavícula encontramos a este detalle anatómico de acá, que es el surco subclavio, llamado erróneamente canal subclavio. Ya no es un canal, es un surco, ya así es como se debería llamar, surco subclavio. Y este surco subclavio va a prestar inserción a un músculo, que es el músculo subclavio. Entonces, en el extremo lateral de este surco subclavio podemos ver a este agujero pequeño acá que corresponde al foramen nutricio. El foramen nutricio no es más que un agujero que da paso a la arteria nutricia, ¿ya? Y eso lo mencionamos anteriormente, ¿no? Y en el caso de la clavícula, eh, esta arteria nutricia va a provenir de la arteria supraescapular. Ya así que la arteria supraescapular durante su trayecto emite una arteria nutricia que se introduce a la clavícula por el foramen nutricio, ¿no? Que se ubica en el extremo lateral del surco subclavio. Listo, es un foramen constante, ¿ya? Es un agujero constante que se presenta ahí en la clavícula. Luego, ya acercándonos al extremo lateral, tenemos al tubérculo conoideo. Esta eminencia es el tubérculo conoideo, que como dijimos, también se podía observar desde la cara superior de la clavícula. Este tubérculo conoideo va a prestar inserción a la porción de un ligamento. Va a prestar inserción a la porción conoidea del ligamento córacoclavicular. ¿Ya? En la siguiente diapositiva se va a expandir esto. Luego tenemos a este detalle anatómico de acá, que es una línea, que es la línea trapezoidea, ¿ya? La línea trapezoidea va a prestar inserción a la porción trapezoidea del ligamento coracoclavicular. Ya el ligamento coracoclavicular es un ligamento que está conformado por dos porciones, ¿ya? Que es la porción conoidea, que se insertaba acá, y la porción trapezoidea, que se insertaba acá, no en la línea trapezoidea. Bueno, eso es todo en cuanto detalles anatómicos, no inserciones ligamentosas. Y bueno,
Como mencioné, acá tenemos una imagen, ¿no?, de la cara inferior de la clavícula izquierda mostrando las inserciones musculares. Entonces, repito, este, dije que los músculos que se insertaban a nivel del borde anterior y del borde posterior de la clavícula no solamente se insertaban a ese mismo nivel, ¿no?, justamente en los bordes, sino también llegaban a cubrir parte de la cara superior y parte de la cara inferior de la clavícula, ¿no? Como podemos ver, a ver, ubiquémonos bien. Esta es la clavícula inferior, esta es la clavícula izquierda, ¿no?, cara inferior. Tenemos acá el borde posterior y tenemos acá el borde anterior, ¿no? Epífisis lateral, epífisis medial. Acá estaría insertándose, no, parte del músculo pectoral mayor, ¿no?, en el borde anterior. Y por acá tendríamos insertándose al músculo deltoides, a su cabeza anterior. Acá estaría insertándose, no, el trapecio, sus fibras descendentes. Y por acá, en realidad, esto acá no se deben confundir. Este no es el músculo esternocleidomastoideo, por si acaso. Eso es algo que hay que mencionar, que el músculo esternocleidomastoideo no llega a alcanzar la cara inferior, ¿no? Solamente el borde posterior, ¿no?, y la cara superior, pero la cara inferior no. Este corresponde a otro músculo de acá, ¿ya?, que es el músculo esternoioideo, ¿ya? Y el músculo esternoioideo no es que se mencione que se inserta en la cara inferior de la clavícula, ¿ya? Se menciona que el músculo esternoioideo se inserta en la parte posterior de la epífisis medial. Es algo raro, ¿no?, porque parece como si estuviera insertándose en la cara inferior, pero bueno, así es como se describe, ¿no?, en la que se inserta en la parte posterior de la epífisis medial. Esto ya se va a expandir, ¿no? Se va a ampliar en esta diapositiva acá, donde podemos verlo. Entonces acá vamos a ver justamente estos ligamentos que mencioné y los músculos que mencioné que se insertaban a nivel de la cara inferior de la clavícula. Hacemos un acercamiento a la clavícula y tenemos primero al músculo de ahí, uno pequeño, que es el músculo subclavio, que como dijimos se insertaba en el surco subclavio de la clavícula. Luego, hacia el lateral tenemos estos dos ligamentos de acá, ¿no? Este ligamento de acá, o mejor dicho, esta porción del ligamento, corresponde a la porción trapezoidea, ¿ya?, que mencionamos que se insertaba en la línea trapezoidea, ¿no? Y esta porción trapezoidea es importante, se encuentra hacia anterior, ya con respecto a su otra porción. Hacia posterior encontraríamos a la porción conoidea, que como dijimos se insertaba en el tubérculo conoideo, ¿no? Y ambas porciones conforman el ligamento córacoclavicular. Y acá, en cuanto a anatomía, es importante no reducirla solamente a memoria, sino también hay que saber relacionar. Por ejemplo, acá tenemos a la apófisis coracoides, ¿ya? Esta es la apófisis coracoides, que es como un gancho, ¿no?, parte del hueso de la escápula. Y tenemos a la clavícula. Entonces, esa es la razón de por qué se llama ligamento córacoclavicular, ya, porque se inserta en la apófisis coracoides, ¿no?, viene de córaco, y en la clavícula, clavicular, ¿no?, ligamento córacoclavicular. No, esto es para que sea más fácil memorizar los nombres, que al principio ya va a ser algo complicado. Bueno, luego, hacia medial, como dijimos, en la parte medial de la cara inferior de la clavícula encontrábamos a la impresión del ligamento costoclavicular, en donde se insertaba este ligamento de acá, que es el ligamento costoclavicular. Ya. Luego tenemos este músculo de acá, que es el músculo esternoioideo, ¿ya?, que como dijimos se estaba insertando en la parte posterior de la epífisis medial de la clavícula. Cabe mencionar que este músculo esternoioideo recibe otro nombre, que es el más completo y es el que se debería usar en realidad, que es esternocleidoioideo. ¿Ya? La razón es porque esternocleidoioideo ya te está diciendo todas sus inserciones musculares, que se inserta en el esternón, viene de esterno, cleido viene de clavícula y ioideo viene de hueso ioides, ¿no? Así es como se debería llamar en realidad.
Bueno, acá vamos a hablar sobre la epífisis medial de la clavícula. Y como pueden ver, la epífisis medial de la clavícula es abombada, no gruesa, circunferencial, a diferencia de su epífisis lateral, no que es plana. Entonces, la epífisis medial va a presentar una carilla, una superficie articular que está señalada en verde en esta imagen, ¿ya? Y esta superficie articular se encuentra revestida de cartílago hialino, cartílago articular, que se encuentra en el ser vivo, ¿no? Y esta superficie articular de la epífisis medial se va a venir a articular con la escotadura clavicular del manubrio del esternón, ¿ya? Este sería el manubrio del esternón y este sería la escotadura clavicular. Y al articularse, ambas partes, ambas superficies, van a conformar la articulación esternoclavicular, ¿ya? Entonces acá podemos ver a la superficie articular de la epífisis medial de la clavícula de frente. Acá tenemos dos imágenes. Esta sería la menos deteriorada, ¿ya? Esta ya es una carilla más deteriorada, ¿no? Pero acá les ofrezco estas dos imágenes reales. Aparte de eso hay que mencionar que en la epífisis medial se insertan numerosos ligamentos, ya que forman parte de la articulación esternoclavicular, que se van a mencionar justamente en esta diapositiva de acá. Entonces acá podemos ver varios de los ligamentos que conforman la articulación esternoclavicular. Tenemos primero este de acá, que corresponde al ligamento esternoclavicular anterior. ¿Ya? Tenemos su otra parte, que es el ligamento esternoclavicular posterior. ¿Ya? Luego tenemos a este ligamento de acá, que se encuentra conectando en sí las dos epífisis de las dos clavículas, ¿ya? Que es el ligamento interclavicular. Ya tenemos el de la clavícula derecha y la izquierda, ¿no? Conectan estas dos epífisis, ligamento interclavicular. Esos serían los tres ligamentos, ¿no?, que forman parte de la articulación esternoclavicular, pero otro ligamento que forma parte es el ligamento costoclavicular, que ya lo mencionamos. Bueno, acá tenemos a la epífisis lateral de la clavícula. Entonces, como dije anteriormente, la epífisis lateral de la clavícula es aplanada, ¿no? Y se diferencia justo por eso, ¿no?, con la epífisis medial, que era gruesa. Entonces, en cuanto a la epífisis lateral, esta presenta una superficie articular, como vemos acá, al igual que la epífisis medial, solamente que esta es más pequeña, ¿ya? Y en este caso se vendría a articular con esta superficie articular pequeña, de igual manera que vemos acá, que pertenece al acromion de la escápula, ¿ya? Estas dos superficies articuladas conforman la articulación acromio-clavicular. Ahora, la epífisis lateral va a recibir justamente ligamentos, ¿no?, que llevan a cabo esta articulación, que los vamos a ver acá. Entonces, acá tenemos a los ligamentos ya que forman parte de esta articulación acromioclavicular. Tenemos que en la epífisis lateral se va a estar insertando este ligamento de acá, que es el ligamento coracoclavicular, el cual rodea toda la epífisis lateral en realidad, ¿no? Se puede ver desde anterior y también desde posterior, ¿no? Rodeándola, como si fuera una cápsula articular. Entonces, si quitamos este ligamento acromioclavicular, podemos encontrar a este ligamento acá, que es en realidad la cápsula articular, ¿ya? Y la cápsula articular también se inserta, ¿no?, en la epífisis lateral, ¿no?, rodeando toda esta epífisis lateral. Entonces, esas dos estructuras, ¿no?, el ligamento acromioclavicular y la cápsula articular, serían dos componentes de la articulación acromioclavicular. ¿Y cuál es el tercer componente? Este ligamento acá, que ya lo mencionamos, que era el ligamento coracoclavicular, ¿no? Sus dos porciones, la trapezoidea y la conoidea. Bueno,
ahora pasemos con el último tema sobre clavícula, que son sus correlatos clínicos. En este caso vamos a hablar sobre las fracturas de la clavícula. Y antes que nada, que mencionar que las fracturas de clavícula se encuentran entre las lesiones más frecuentes que se ven en la sala de emergencias, en el entorno de la atención primaria, ¿no? Cuando el paciente va a nuestro consultorio, y también en la cirugía ortopédica. Por lo tanto, debido a su frecuencia, es importante saber acerca de este tema. Ahora empecemos hablando sobre su epidemiología. Entonces, tenemos que las fracturas de clavícula representan el 2.6 a 10% del total de fracturas y el 44 a 66% de las fracturas a nivel del hombro, ¿no? Abarca bastante porcentaje. Además, tenemos que su incidencia anual oscila entre 29 a 64 habitantes por cada 100.000 habitantes. También ocurre con mayor frecuencia en individuos jóvenes que en ancianos, y esto al principio suena raro, ¿no? Porque los jóvenes tenemos huesos más fuertes que los ancianos, pero todo esto se resuelve cuando analizamos los factores de riesgo. Y los factores de riesgo son los que golpean en mayor medida a los jóvenes, ¿ya? A diferencia de los adultos mayores. Eso lo vamos a resolver en la siguiente diapositiva. Además tenemos que ocurren con mayor frecuencia en hombres que en mujeres, y eso también se le debe a los factores de riesgo, en donde los hombres practican actividades relacionadas con los factores de riesgo en mayor medida que a comparación de las mujeres, ¿no? Ahora, con respecto a esto hay algo importante que mencionar. Entonces tenemos acá un gráfico de barras. Tenemos que las barras azul representan a los hombres y las barras rojas representan a las mujeres. Acá tenemos los rangos de edad, ¿no? Y el número de fracturas que se han visto. Entonces, como vemos, ya el rango de edad más joven, tenemos una diferencia abismal entre los hombres y las mujeres. No, si nos damos cuenta, las mujeres se mantienen más o menos a nivel de 100 fracturas, ¿no? A menos, ¿no? Acá aumenta, ¿no? Y eso lo vamos a explicar después. Pero se mantienen a este nivel, mientras que los hombres pasan de los 200, ¿no? La mayoría. Entonces, bueno, vimos que en este rango de edad la diferencia es abismal entre hombres y mujeres, y aparte se ven en mucha mayor medida las fracturas, ¿no? Esto, por ejemplo, a este rango de edad alcanzaron un poco más de 400 fracturas, ¿ya? Y esta incidencia disminuyó con la edad, ¿no? Mientras disminuye el rango de edades, ¿no? La incidencia va bajando, ¿no? Y justamente por los factores de riesgo que los vamos a hablar después. Pero bueno, a esta zona ya más o menos se encuentran igualados los hombres con las mujeres, pero si analizamos estas edades, podemos ver que hay una diferencia, y acá las mujeres son las más afectadas. ¿Y cuál es la razón de eso? La razón de eso es la osteopenia y la osteoporosis que padecen en mayor medida las mujeres. Se menciona que a partir de los 50 años a más, las mujeres empiezan a padecer de una mayor degradación de matriz ósea, lo cual lleva a una menor densidad, una baja densidad de la matriz ósea, ¿no? Y eso se conoce como osteopenia. Y la osteopenia, las mujeres padecen una tasa 2 veces mayor a comparación de los hombres en cuanto a osteopenia. Y además, se menciona que las mujeres padecen de una tasa 4 veces más alta de osteoporosis que los hombres, ¿no? En cuanto a este rango de edad, ¿no? Ya, entonces, debido a esos factores, ¿no? La osteopenia, ¿no? Y la osteoporosis, que es más común en mujeres, las mujeres llegan a ser a esa edad más propensas a tener esa clase de fracturas, ¿no? Ahora, acá analicemos los factores de riesgo que hay. Entonces, estos son algunos, bueno, los factores de riesgo más comunes, ¿no? Y se han delineado dependiendo
las edades que son más afectadas por tales factores de riesgo. Por ejemplo, los factores de riesgo que han sido señalados, subrayados de color celeste, son aquellos que afectan mayor medida a los adultos mayores, ¿no? Especialmente a los adultos mayores. No tenemos la osteoporosis, ¿no? Bueno, la edad avanzada y la reducción de masa muscular, ¿no? A cierta edad, los adultos mayores padecen de sarcopenia, ¿no? Que es una reducción de masa muscular, ¿no? Normal. Pero bueno, luego tenemos aquellos factores de riesgo que están delineados de un color más o menos naranja y como vemos son en mayor cantidad, ¿no? Por lo tanto, tenemos más factores de riesgo que afectan a la población joven a diferencia de los adultos mayores. Y veamos, tenemos por ejemplo acá la desnutrición. La desnutrición no afecta en mayor medida a los niños, a los adolescentes, ¿no? A la población joven, a diferencia de los adultos mayores. Tenemos también, por ejemplo, la violencia intrafamiliar. Tenemos a la práctica de deportes extremos, que afecta mucho más a la población joven, ¿no? Porque es total, la población joven especialmente practica este tipo de deportes y lo practican mayormente los hombres que las mujeres. Tenemos también por ejemplo las actividades físicas o deportivas con esfuerzo, por ejemplo la halterofilia, ¿no? Los levantadores de pesas olímpicos, ¿no? O los boxeadores, etcétera. Tenemos también las prácticas deportivas o de trabajo con proyectiles de arma de fuego y tenemos el bullying. Entonces, como vemos, los factores de riesgo, tenemos mayor cantidad de estos que van a afectar a la población joven que a los adultos mayores, generando así una mayor incidencia de fracturas de clavícula en la población joven. Bueno, acá tenemos un factor de riesgo adicional que está subrayado de rojo más o menos, que son las alteraciones óseas congénitas. Ese no va para nadie, ¿no? Total es congénito. Bueno, ahora hablemos sobre los mecanismos de lesión, ¿no? ¿Cómo es que se puede producir una fractura de clavícula? Tenemos dos tipos de mecanismo de lesión. Uno que es traumática, ¿no? Que corresponde a golpes, etc. Y no traumática, ¿ya? En cuanto a la traumática, tenemos a estos tres mecanismos: caída sobre el hombro, golpe directo, caída sobre mano extendida. Hay que tener, en un principio hay que tener, al principio ahorita hay que tener en cuenta estos tres, ¿ya? Y un artículo, ¿no? Mencionó que se hizo un estudio de 122 pacientes que sufrieron fracturas de clavícula, ¿no? En diferentes mecanismos de lesiones. Entonces, ¿cuál fue el mecanismo de lesión que más predominó? Fue la caída sobre el hombro. De los 122 pacientes, el 87% tuvo una fractura de clavícula debido a una caída sobre el hombro. 7% tuvo una fractura de clavícula debido a un golpe directo y 6% sufrió esta fractura de clavícula debido a una caída sobre mano extendida, ¿no? Podemos acá ver una caída sobre mano extendida. Y tradicionalmente se mencionaba que la caída sobre mano extendida era el mecanismo de lesión traumático más frecuente, ¿no? En fracturas de clavícula, pero en realidad no es así. Es muy importante que tengan en cuenta que el mecanismo de lesión traumático más frecuente para fracturas de clavícula son las caídas sobre el hombro, como vemos acá en esta imagen. Bueno, luego tenemos otros mecanismos de lesión que son accidentes de transporte, ¿no? Y por proyectil de arma de fuego. Ahora tenemos este mecanismo de lesión que es no traumática. ¿Y qué se refiere un mecanismo de lesión no traumática? No, estos ya son más como fracturas espontáneas, en donde no hay en realidad un trauma, no hay un golpe contundente como para provocar una fractura, sino, no sé, digamos, un adulto mayor se estira así y de la nada se fractura la clavícula. Eso sería más o menos
una fractura espontánea, ¿no? No hay un golpe contundente, no hay un trauma, no hay una fuerza significante que genere esta fractura. Y este mecanismo de lesión no traumático se puede ver por trastornos metabólicos o enfermedades. Para darles unos ejemplos, ¿no? En cuanto a trastornos metabólicos, puede ser, por ejemplo, por deficiencia de vitamina D, ¿no? Y la vitamina D es muy importante para la absorción de calcio. Y necesitamos calcio nosotros para producir matriz ósea. Si no tenemos matriz ósea, se puede llegar a la osteoporosis, ¿no? Por lo tanto, el hueso se debilita y es susceptible a fracturarse. Ese puede ser un ejemplo, ¿no? Para trastornos metabólicos. Y luego tenemos enfermedades como un ejemplo, por ejemplo, el VIH. Personas con VIH padecen una mayor actividad de los osteoclastos, que son células que degradan matriz ósea, y una menor actividad y apoptosis precoz de los osteoblastos, ¿no? Que, como dije anteriormente, eran células productoras de matriz ósea. Por lo tanto, tenemos una mayor degradación de matriz ósea que producción de matriz ósea. Por lo tanto, lleva a la osteoporosis y el hueso se vuelve susceptible a fracturas. Bueno, aquí hablemos sobre la clasificación de la clavícula. Y existen varios tipos de clasificación para las fracturas de clavícula, pero acá vamos a mencionar dos. Tenemos a la clasificación de Ullmann, que es la más conocida, y tenemos a la clasificación de Robinson, que se complementa perfectamente con la de Ullmann. Primero, hablando sobre la clasificación de Ullmann, tenemos que en esta clasificación, Ullmann dividió la clavícula en tres grupos. Ya tenemos un grupo 1, un grupo 2 y un grupo 3 ordenadas según su incidencia, ¿no? El grupo 1 hay mayor incidencia, en el grupo 3 la menor. ¿Y dónde se encuentra este grupo 1? El grupo 1 se encuentra en el tercio medio de la clavícula, ¿ya? Y es donde ocurre alrededor de un 80% de las fracturas de clavícula, ¿ya? Así que las fracturas de clavícula se van a generar con mayor frecuencia en el tercio medio, ¿ya? Luego tenemos al grupo 2 que corresponde al tercio lateral o distal, como lo dicen acá. Y hay un alrededor de 15% ya de incidencia. Luego tenemos al grupo 3 que corresponde a la epífisis medial, ¿ya? A nivel del tercio medio de la clavícula, ¿no? Cerca de la epífisis medial también. En donde encontramos una incidencia del 5%. ¿Ya? Bueno, luego tenemos a la clasificación de Robinson, en donde justamente hace lo mismo, divide la clavícula en tres segmentos, en un tercio medial, un tercio medio y un tercio lateral, pero señala si hay una fractura desplazada o no, si hay desplazamiento de los segmentos o no. ¿Ya? Y esto es muy importante, ya que dependiendo de si hay una fractura desplazada o no, nos puede indicar cómo va a ser el tratamiento, ¿no? Y cómo va a ser también la aproximación quirúrgica, ¿no? Eso lo vamos a mencionar con más detalle en las siguientes diapositivas. Entonces acá podemos ver justamente una tabla en donde muestra la clasificación de Robinson. Acá tenemos el tercio medial, no podemos ver acá una fractura en donde no hay desplazamiento, ¿ya? Los segmentos se siguen tocando. Acá lo mismo, ¿no? No hay desplazamiento. Acá es a nivel del tercio medio, el tercio lateral y no hay desplazamiento. Acá podemos ver ya imágenes en donde hay este desplazamiento de los segmentos, por ejemplo acá, 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 ¿no? Y bueno, como les dije, es muy importante tener en cuenta cuando tenemos una fractura desplazada o no, ¿ya? Ya que nos indica cómo vamos a tratarla. Pero bueno, expliquemos ahora en qué consiste este tema del desplazamiento de los segmentos de la clavícula. Entonces, acá por ejemplo tenemos una imagen en donde la fractura ha sufrido en donde la clavícula ha sufrido una fractura a nivel del tercio medio, ¿no? En el grupo 1 de Ullmann. Y como vemos, los dos segmentos se han desplazado, ¿no? En diferentes direcciones. Tenemos acá un segmento medial, ¿ya? Y que se dirige en dirección
póstero superior, es decir, hacia atrás y hacia arriba, debido a la acción del músculo esternocleidomastoideo que lo jala. Por otro lado, tenemos el segmento lateral de la clavícula, que es llevada hacia de manera antero-inferior, es decir, hacia adelante y hacia abajo, por el peso del brazo, ¿no? Acá dice el peso del brazo. Entonces, en esas direcciones, ¿no?, se dirige la clavícula en caso de una fractura a nivel del tercio medio, ¿no?, por la acción de los músculos. Acá podemos ver una imagen eh, realista, ¿no?, donde tenemos a un joven que ha sufrido una fractura de clavícula a nivel del tercio medio, ¿no?, y podemos ver el desplazamiento que han tenido estos dos segmentos. Este es el segmento medial y este es el segmento lateral. El segmento medial se encuentra hacia arriba, mientras que el segmento lateral se encuentra hacia inferior. Acá hay algo importante que hay que tener en cuenta, ¿no? Y como dije anteriormente, dije que era importante tener en cuenta que si hay un desplazamiento de los segmentos de la clavícula o no, porque eso nos diría cómo vamos a aproximarnos al paciente, ¿no?, cómo lo vamos a tratar. Y por ejemplo, cuando hay un desplazamiento de la fractura, hay una mayor tasa de pseudoartrosis, ¿ya?, que es un término que lo voy a explicar más adelante. Y aparte de eso, hay una consolidación entre los dos segmentos del hueso más tardía, ¿ya? Es decir, hay una recuperación, una unión de ambos segmentos del hueso, que se demora más, ¿no? Y como por ejemplo acá vemos una imagen, ¿no?, en donde creo que es el hueso fémur, en donde dice que no hay consolidación, ¿ya? Los dos segmentos no se han unido a pesar del tratamiento quirúrgico. Pero como podemos observar en esta imagen, no hay suficiente refuerzos, ¿no?, como para no hay una unión fuerte entre los dos segmentos, ya entre los dos segmentos del hueso no hay una unión fuerte. Por otro lado, vemos acá que hay un nuevo tratamiento quirúrgico, ¿no?, en donde sí se ha reforzado bastante la unión entre los dos segmentos, como podemos ver, varios clavos incluidos, haciendo esta unión bastante sólida. ¿Para qué? Para que se lleve ahora sí una consolidación de la fractura, no se genere nueva matriz ósea y los dos segmentos del hueso se unan, ¿no? Y esa es la importancia en sí de que hay que tener en cuenta si hay un desplazamiento de la fractura o no. Si hay desplazamiento de la fractura, ok, eso me indica que tenemos que tratarlo quirúrgicamente, ¿no?, para que haya una consolidación del hueso y evitar la pseudoartrosis, ¿no? Y aparte de eso, dependiendo de qué grado de desplazamiento haya, voy a poner tanto refuerzo para la unión, ¿no?, para que se unan fuertemente los dos segmentos y se lleve la consolidación de la fractura. Bueno, ahora hablemos sobre la evaluación y se menciona que para cualquier afección musculoesquelética, lo primero que se tiene que hacer es una historia clínica y una exploración física. Y en cuanto a la historia clínica, lo primero que hay que hacer es determinar el mecanismo de lesión. Y eso es importantísimo, ya que mientras que los mecanismos de lesiones simples, ¿no?, por ejemplo, una caída a nivel del hombro, ¿no?, o con la mano extendida, pueden provocar fracturas aisladas, no solamente de clavícula. Los mecanismos de lesión de alta energía, ¿no?, por ejemplo, un accidente automovilístico, no solamente pueden provocar una fractura de clavícula, sino también de otros huesos, ¿no?, como por ejemplo costillas, escápula o otros huesos del miembro superior, ¿ya? Y además de eso, se han visto casos, ¿no?, en donde además de haber una fractura de clavícula, hay presencia de neumotórax o hemotórax y también pueden haber lesiones nerviosas y vasculares, ¿no? Así que es muy importante determinar el mecanismo de lesión, ¿ya? Luego de eso hay que preguntar acerca de las lesiones previas en la clavícula afectada
y determinar el dominio de la mano del paciente, ya que estos factores pueden alterar la decisión del tratamiento. En cuanto a la exploración física, tenemos los signos clásicos de la clavícula, de la fractura de clavícula y también de otras fracturas, ¿no? Y entre esos tenemos, por ejemplo, dolor, no obviamente a nivel de la fractura, y también pérdida de la función del brazo, ya que el paciente evita mover el brazo del lado afectado y a menudo lo sostiene cerca del pecho, ¿no? Lo mantiene en aducción. Además tenemos que hay sensibilidad e inflamación a la palpación del sitio de la fractura. También puede presentar equimosis, deformidad, ¿no? Como podemos ver en esta imagen, crepitación ósea, y además los movimientos del hombro intentados por el paciente serán limitados y producirán dolor e incluso crepitación palpable. Bueno, otra cosa importante que hay que tener en cuenta es identificar roturas de piel o formación de tienda de campaña. Esto es lo que sería una tienda de campaña. ¿Y por qué es muy importante esto? Porque esto nos indica que hay una fractura desplazada. Por lo tanto, se requiere de intervención quirúrgica urgente. Así es como se menciona, ¿no? Si identificas una rotura de piel o formación de tienda de campaña, ok, esa fractura debe tratarse quirúrgicamente de manera urgente. Además de eso, también hay que hacerle un examen neurovascular al paciente, ya que debajo de la clavícula pasan estructuras vasculonerviosas importantes, como por ejemplo los vasos axilares, ¿no? Y también se encuentran cerca de los subclavios. Y aparte de eso pasa el plexo braquial. Y durante una fractura de clavícula, estas estructuras vasculonerviosas pueden verse comprimidas o lesionadas, ¿no? Por lo tanto, se menciona que debe confirmarse la función motora y sensitiva de los nervios radial, cubital, mediano y axilar. ¿Y cómo se comprueba eso? Sabiendo a qué músculos y qué regiones de la piel inervan estos nervios, ¿no? Para eso se necesita saber anatomía. Además también se debe comprobar que el pulso radial sea palpable, ¿no? Y tiene que haber un llenado capilar normal del lecho unguial, ¿no? Si presionamos la uña, ¿no? Esta debe llenarse rápidamente, ¿no? Que son en menos de 2 segundos. Además de esto, se debe evaluar la condición pulmonar del lado afectado, ¿no? Mediante una auscultación. Acá justamente vemos las estructuras vasculonerviosas que pasan debajo de la clavícula. Acá podemos ver, por ejemplo, a estos dos, ¿no? Es la arteria y vena subclavia, ¿ya? Que terminan a nivel del borde lateral de la primera costilla. Luego a este nivel más o menos, empiezan la arteria y la vena axilar que ha sido cortada, ¿no? Entonces están pasando justamente por debajo de la clavícula. Y además tenemos toda esta estructura nerviosa que corresponde al plexo braquial, ¿no? Y es fácil, ¿no? Bueno, estas estructuras pueden verse comprimidas o lesionadas en el caso de que haya una fractura de clavícula. Acá, por ejemplo, podemos ver un video, ¿no? Acá tenemos a los vasos y el plexo braquial pasando por debajo de la clavícula. Se quita la clavícula y se pueden ver estos vasos. En la evaluación también nosotros realizamos un estudio radiológico a nivel del hombro. Ya se hace una radiografía simple anteroposterior a nivel del hombro para así determinar el patrón de fractura y también el grado de desplazamiento de esta, como podemos ver en la imagen de acá y en la imagen de acá. También sirve para ver si hay alguna rotura de los ligamentos, del ligamento coracoclavicular, ¿no? Y bueno, no solamente se realiza una radiografía a nivel del hombro, sino también se realiza una radiografía simple a nivel del tórax para así descartar hemotórax o neumotórax. Además, se menciona que en las fracturas del grupo 2 de Ullmann, es decir, las que se encuentran en el tercio lateral de la clavícula, se realiza una radiografía a nivel de la axila para ver si es que hay un desplazamiento de los fragmentos
de la fractura. Bueno, además de eso, tenemos que en la evaluación se realiza en algunos casos una tomografía computarizada y estas son de utilidad en caso de fracturas a nivel de la epífisis, de cualquiera de las epífisis, no sea lateral o medial, por la posibilidad de lesión intraarticular, ya sea fracturas o luxación. Ahora, por último, vamos a hablar sobre las complicaciones de las fracturas de la clavícula. En este caso solamente vamos a hablar de estas dos complicaciones que vemos acá. Ya cabe mencionar que existen más, ¿no? Como por ejemplo infecciones o refracturas y otras más, pero nosotros vamos a hablar en ese video solamente de estas dos. Entonces, empezando primero por esta acá, que es la malunión, que significa unión defectuosa. Como dice ahí, se dice que bueno, consisten en consolidaciones defectuosas que provocan un acortamiento o angulación de la clavícula. Y esto se debe a que se produce una consolidación de los dos segmentos de hueso en una posición incorrecta, provocando así un acortamiento o una angulación de la clavícula o de cualquier otro hueso. Por ejemplo, en esta imagen de acá, muy buena, tenemos a la tibia, ya no es la clavícula por si acaso, pero para mostrar qué es la malunión, ¿no? Entonces, acá vemos los dos segmentos de la tibia consolidados, pero en una posición incorrecta. ¿Y qué ha provocado esta consolidación? En esta posición incorrecta ha provocado un acortamiento de la longitud de la tibia. Acá podemos ver una radiografía en donde se ve exactamente lo mismo, solamente que en la clavícula, en donde hay una consolidación incorrecta de los dos segmentos de la clavícula y esto produció un acortamiento de 12 milímetros, ¿no? Tenemos acá 19 centímetros en la clavícula derecha y acá en la clavícula izquierda, que ha sido la fracturada, se ha reducido y ahora pasa a ser 17.8, ¿no? Un acortamiento del 6.5%. Bueno, además se menciona en sí que comúnmente este tipo de complicación, ¿no? Malunion, es asintomático y lo reducen a un problema solamente estético, ¿ya? Pero eh, investigaciones, ¿no? Artículos mencionan que cuando existe un acortamiento de 15 milímetros de la clavícula, trae problemas, ¿no? Que son malestar del hombro, ¿no? También incomodidades, ¿no? También limitaciones en cuanto a los movimientos del hombro y el cambio de la dinámica del hombro. Y tiene sentido porque total, si nosotros estamos acortando la clavícula, ¿qué estamos haciendo? Atrayendo más el hombro hacia el tronco. No estamos pegando más el miembro superior hacia el tronco, ¿no? Y justamente si ustedes imaginan eso puede traer incomodidades, ¿no? Restricción de los movimientos, ¿no? Etcétera. El cambio de la dinámica del hombro. Bueno, como dije, comúnmente las malunions son asintomáticas, pero hay casos en donde se presentan síntomas, ¿ya? Y entre estos síntomas tenemos dolor y compromiso de estructuras vasculonerviosas y debilidad de las extremidades superiores, ¿ya? Esto se puede ver Eso se puede ver justamente porque hay una compresión de las estructuras vasculonerviosas que se encuentran por debajo de la clavícula, que les dije que eran los vasos axilares, ¿no? Y el plexo braquial. Y cuando hay una compresión de estas estructuras, se produce un síndrome llamado síndrome de la abertura o salida torácica, ¿ya? Y justamente la presencia de estos síntomas debe enfatizarse ya que indica que se necesita intervención quirúrgica. Bueno, ahora pasando a la segunda complicación que es la non-union, que significa no unión, corresponde a aquellas fracturas que no muestran signos de consolidación tras un periodo de 9 meses. No son fracturas que no llegan a consolidarse a menos que nosotros intervengamos quirúrgicamente. No.
Y existen cuatro tipos de non-union. Ya tenemos acá los cuatro tipos de non-union. Tenemos la atrófica, tenemos la oligotrófica, la hipertrófica, que son estos dos en diferentes grados, y la pseudoartrosis. La pseudoartrosis es algo especial, ya que en la pseudoartrosis se forma una falsa articulación, ya, entre los dos segmentos del hueso, ya, y le otorga movilidad, etc. Bueno, se menciona que la incidencia de las non-unions varía entre el 1 al 15% para las fracturas desplazadas. Por otro lado, en las fracturas del tercio lateral de la clavícula se ve una incidencia mayor y es del 11 al 40%. Sintomáticamente, las complicaciones, ¿no? La non-union a nivel del tercio medio y del tercio lateral son similares y se asocian con dolor, restricción del movimiento del hombro, debilidad y compresión de estructuras vasculonerviosas, que están debajo de la clavícula, ¿no? Produciéndose así el síndrome de la abertura o salida torácica, al igual que las malunion, ¿no? Así que esas dos complicaciones pueden llevar al síndrome de la abertura torácica, ¿no? Bueno, eso sería todo en cuanto a complicaciones. Y con esto ya estaríamos por fin terminando el video de clavícula. Ya acá les dejo todas las referencias utilizadas, algunas de las referencias utilizadas para hacer el video, ¿no? Como les dije al principio, todas estas referencias van a ser dejadas en la descripción para que ustedes corroboren la información proporcionada aquí. Y si ustedes desean complementar algo, háganlo en la caja de comentarios. Si quieren dejar alguna algún tipo de tip, ¿no? Para que siga mejorando para hacer estos videos. Y díganme si es que les gustó, por favor. Lo apreciaría que lo hagan. Y bueno, el siguiente video correspondería ya a la escápula para así completar el tema de cintura escapular.